vencedores hay esta noche? Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Hombre de guerra, grandioso. Tus enemigos se salvan. Levante su mano derecha y decláralo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Victoria es mi victoria, Cristo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Muy buenas noches y ya estamos en vivo celebrando que nuestro Cristo es el Rey vencedor que resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Muy bien, bienvenidos. Estamos en vivo con la pastora Sugeis y bueno, les estoy saludando desde la ciudad de Tarija, Bolivia, comúnmente llamada como la Chura Tarija. Y bueno, amados bolivianos, colombianos, todos mis amigos de todas las naciones, bienvenidos. Aquí estoy una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, hoy fue un día muy especial, ¿verdad? Porque estamos celebrando la resurrección. Es un día especial, pero para los cristianos la resurrección es todos los días, porque Cristo vive, amén, y vive en nuestros corazones, por siempre y para siempre. Bueno, y quiero compartir algo de parte del Señor, ¿no? Que habló a mi corazón, y también quiero que puedas tú recibir este mensaje de esperanza, de aliento. Y he titulado a esta pequeña enseñanza Vencidos o Vencedores. Bueno, al final yo quiero animarte a que, bueno, puedas vencer. En Cristo somos más que vencedores. Y quiero hablar contigo acerca de una historia que está en el libro de Esther, bastante interesante. Y quiero leer Esther capítulo 8, versículo 3. Amén. Si tienes tu Biblia puedes ir y bueno, comparte para que todos tus amigos, todos tus hermanos de todas las iglesias estén ahorita mismo conectándose. Así que aprovecha para compartir mientras yo estoy leyendo la palabra del Señor en Esther capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Bueno, el libro de Esther habla de esta reina judía, ¿verdad? Era una exiliada y por la gracia y la misericordia de Dios llegó a tener un lugar bien especial en el trono. Estuvo y fue seleccionada entre muchas otras doncellas y ella fue escogida. Y la palabra del Señor me enseña que hubo un personaje aquí, ¿verdad? Bien malo, que se levantó contra su pueblo, que se levantó contra ella y quiso matarlos. Y utilizando, ¿verdad? El sello del rey, él pudo mandar cartas. ¿Para qué? Para que en un determinado día mataran a todos los judíos y aún ella estaba en peligro porque también era judía. La historia de Esther me hace recordar muchísimo a la situación que nosotros estamos viviendo actualmente. Nadie puede decir que estamos en tiempos de bonanza, de felicidad. Por el contrario, nosotros nos sentimos amenazados. Al igual que Esther, ella se sentía muy amenazada porque este hombre les odiaba, hizo todo lo posible por lograr este edicto firmado por el rey y de hecho fue hecho. Esther, dice la palabra del Señor, que ella ayunó 3 días junto con su primo Mardoqueo y ella fue ante la presencia del rey y el rey la escuchó, halló gracia ante sus ojos y tomó a este enemigo llamado Amán y lo ahorcaron. Pero el edicto seguía vigente, o sea, la muerte estaba
en vigencia para que ese día fueran exterminados los judíos. En el mundo espiritual hay una sentencia contra la humanidad. Desafortunadamente estamos viviendo momentos muy difíciles. Desafortunadamente el espíritu de muerte se está paseando por las naciones. Eso es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Realmente es una situación muy, muy difícil. Y nosotros debemos de identificarnos con Esther. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Y lo primero que hizo Esther, que a mí me llama la atención y lo que vamos de leer en el capítulo 8, versículo 3, dice que ella volvió a hablar nuevamente delante del rey y dice la palabra del Señor que se echó a sus pies llorando. Aquellas personas que me están escuchando en esta noche y dicen, pastora, yo he estado orando, yo he estado humillándome delante del Señor. Sabes, esa es una evidencia de que tú eres un vencedor. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para ganar una batalla es humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que yo he venido hablando durante todo este tiempo. Qué importante es la humillación. Una vez más, Esther nos da la clave de poder salir y de poder tener una victoria en medio de una guerra. Y el primer paso es humillarnos. En el Salmo 147, versículo 6, dice la palabra del Señor. Salmo 147, versículo 6. Voy a leérselo, así que tengan paciencia. Dice la palabra de Dios: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Qué tremendo. Dice: Jehová exalta a los humildes. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, entonces dice la palabra de Dios que Él nos exaltará. Y sabes, algo que me llama la atención en el versículo 4, que dice en Esther 8, versículo 4, es que Esther se levantó. La Biblia dice que ella se levantó y se puso de pie delante del rey. Si hay algo que hace el humillarnos y postrarnos ante la presencia de Dios, es que nos podemos levantar. Es que podemos levantarnos, es que podemos tener nuevas fuerzas. ¿Sabes? Cuando una persona se postra, cuando una persona empieza a llorar, cuando una persona empieza a quebrantarse y a decirle: Señor, yo no puedo con esta situación, Señor, yo no doy, yo en mi fuerza, yo no lo voy a lograr. Esa persona recibe fuerzas, esa persona recibe aliento, esa persona se levanta. Y me gusta porque dice la palabra del Señor: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó. ¿Sabes? Dios quiere en esta noche que tú y yo nos levantemos, que dejemos de estar desanimados, que dejemos de estar acongojados, que dejemos de estar con temor y que nos humillemos. Y el resultado va a ser que nos vamos a levantar, que vamos a tener nuevas fuerzas. En Isaías capítulo 60 dice la palabra del Señor: levántate, resplandece y te alumbrará Jesucristo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Está diciendo: mira, yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú resplandezcas, yo quiero que tú tomes esa luz que es Jesucristo y tú te enciendas y tú empieces a alumbrar. Dice: porque ha nacido la gloria de Dios sobre ti. La gloria de Dios empieza a nacer, hermanos, es en momentos difíciles. La gloria de Dios se manifiesta es en los momentos de tempestad. La luz se hace más visible en el momento de las tinieblas. Y dice Isaías 60, versículo 2: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y dice la palabra del Señor, y tinieblas las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y dice la palabra del Señor que Esther se levantó. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos cara a cara frente a la presencia de Dios, frente al Rey, en oración, estamos orando, estamos ayunando, nosotros nos levantamos, nosotros empezamos a resplandecer, porque Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. El mundo ahora está en tiniebla, pero ¿sabes a quién tiene el mundo? Te tiene a ti y a mí. Tú eres la iglesia de Jesucristo, yo soy la iglesia de Jesucristo. Y si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte a que tú lo
lo recibas, a que tú te humilles, a que tú le digas, Señor, yo quiero conocerte, Señor, perdona mis pecados, porque cuando tú te humilles ante ese Rey Todopoderoso, entonces tú vas a tener fuerzas para poder enfrentar la situación, entonces tú vas a poder alumbrar en medio de la tiniebla. Y sabes, Esther se levantó y dice la palabra del Señor que ella continuó cara a cara frente al rey. Mira, el tercer paso que nosotros tenemos que hacer después de humillarnos, punto número 2, después de levantarnos, punto número 3, es interceder. Necesitamos interceder por la tierra, necesitamos interceder por los vivos, necesitamos interceder por las almas. Satanás quiere destruir la gente, quiere, mire, este es el tiempo en que las tinieblas están robando gente, están muriendo, Satanás se está deleitando, pero cuando nosotros oramos, el Señor se levanta, el Señor trae vida en lugar de muerte. ¿Y qué necesitamos hacer para vencer en medio de una guerra, en medio de una situación difícil? Es interceder. El versículo 5 dice, y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ella dijo, yo no puedo ver esta destrucción, yo no puedo ver más muertos en mi ciudad, en mi país, en mi pueblo. Esther dijo, ¿cómo puedo yo enfrentar eso? No, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo para que nosotros podamos vencer a esos enemigos. Y sabes, Dios va a hacer algo para que nosotros podamos vencer nuestro enemigo, ese enemigo invisible, ese enemigo, ese virus que vino del infierno, tiene una sentencia de parte de Dios, porque el Señor se va a levantar. Tiene una fecha límite porque Dios se va a levantar, pero Dios necesita que tú y yo nos levantemos y que intercedamos ante Él. Y ella dijo algo que a mí llamó la atención, y ella dijo, ¿cómo yo voy a ver este mal? ¿Saben? Lo que anima a un intercesor a ayunar, a orar, se llama misericordia. Si tú no tienes misericordia, si tú no te duele lo que está pasando en tu país, tú no puedes interceder. Porque la intercesión es orar a Dios por otra persona. Mira, Abraham, cuando Dios le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham tuvo misericordia de Lot. Y Abraham dijo, ¿cómo yo voy a ver a mi sobrino morir? ¿Cómo yo voy a ver a su familia perecer? Y dice la Biblia que Abraham intercedió. Eso me da a entender a mí que los hombres también pueden ser misericordiosos y que los hombres también pueden interceder. Hoy Dios está haciendo un llamado a su iglesia a interceder. Y mientras yo estaba orando y estaba intercediendo al Señor por Bolivia, por Colombia, por Estados Unidos, estoy orando al Señor por todos estos países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Le dije, Dios mío, Señor, ten misericordia. Sabe, Dios trajo a mi espíritu esta palabra. Y yo te quiero compartir qué me dijo Dios mientras yo intercedía. Y dice la palabra del Señor en Esther 8, versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repasos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. El versículo 8 dice, escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciese en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no debe ser revocado. Voy a explicarte un poquito. Amán había mandado un edicto y el edicto decía, en la fecha tal, todos los judíos tienen que morir. Cuando Esther intercede, el rey le dice, ese edicto no puede ser revocado porque ya tiene mi sello, no se puede cancelar. La orden que se dio ya no se puede revocar, así que eso se tiene que cumplir.
mientras yo estaba orando, el Señor decía, estas señales se tienen que cumplir y no va a haber un retroceso en muertes, va a avanzar. Y no debemos de orar para que esto se detenga. Tal vez suene un poco extraño, sino que tenemos que orar para que Dios nos prepare a nosotros y podamos enfrentar esta guerra. Quiero darte un ejemplo que Jesús, el Espíritu Santo, trajo a mi mente mientras el Señor me hablaba de cómo debía interceder. El Señor me decía, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al Señor, al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Sabe? Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, yo no quiero morir en la cruz. Si tú puedes hacer algo, líbrame de esto, que yo voy a padecer, porque es que yo no quiero. Jesús fue sincero con el Padre, pero ¿sabes cuál fue la orden del Padre? Esto no puede ser revocado, tú tienes que ir a la cruz. Y el Espíritu Santo hablaba en mi corazón y decía, esto no va a parar porque se tienen que cumplir las señales y cosas peores vienen. Pero lo que sí pueden hacer ustedes como iglesia es levantarse y guerrear, es tomar la armadura y levantarse en el nombre de Jesucristo y vencer. ¿Sabe? Lo que le estaba diciendo el rey era, háganse otro edicto donde diga que todos los judíos tienen que defenderse, que tomen armas, que se defiendan contra los enemigos y así ellos van a poder vencer. Si no se pudo detener al enemigo, entonces ustedes se van a levantar, van a tomar sus armas, se van a enfrentar y ustedes van a ganar la guerra. No se puede detener lo que ya se inició de parte de las tinieblas, pero lo que sí podemos hacer nosotros es levantarnos como guerreros de Dios, porque Dios está diciendo, yo quiero que mi iglesia se levante como guerrera, yo quiero que mi iglesia se levante, no solamente a orar, no solamente a interceder, sino a coger las armaduras y a coger las armas y a pelear. Y en Efesios 6 dice la palabra del Señor, y quiero explicarte un poquito de cómo podemos hacer guerra espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de la tiniebla. Si tú ves que el mal viene contra ti y que ese mal no se puede retroceder, tú lo que tienes que hacer es buscar la fuerza en Dios para poder levantarte, para poder vencer a ese enemigo. Y en Efesios 6 versículo 10 dice, al creyente de hoy en día lo que tiene que hacer frente a esta crisis que está y que se está viniendo cada vez peor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 está diciendo, tú tienes que levantarte, tú tienes que fortalecerte en el Señor. Mira, aunque se levante la tormenta, aunque se levante la enfermedad, mira, si la enfermedad viene, tú tienes que levantarte y creer que va a haber sanidad. El Señor entonces va a obrar sanidad. Eso es lo que está pasando en los hospitales. Los médicos en ciertas ciudades se están humillando ante Dios. Ellos no pueden evitar que sigan más muertes, pero al humillarse, Dios está obrando a través de ellos, en ellos y a través de los enfermos. No podemos orar para que se detenga la peste, pero sí podemos orar para que Dios sane los enfermos. Sí podemos orar para que Dios provea. Sí podemos orar para que Dios traiga bendición en medio de la maldición que el enemigo nos quiere meter a nosotros. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y dice, ustedes tienen que fortalecerse en el Señor. Tú tienes que buscar fuerzas, porque este es el tiempo en que uno tiene que buscar las fuerzas en el Señor. Uno tiene que buscar el poder de Dios para poder enfrentar la crisis. Y dice el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. O sea que tenemos un enemigo. Sí, tenemos un enemigo. Todos tenemos un enemigo y se llama el diablo. Y lo dice Efesios 6:11, que necesitamos el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el instrumento que el diablo está utilizando ahorita mismo para debilitarnos? El miedo, el temor, la incredulidad. Eso es lo que él está diciendo. No, esto se va a poner peor, tú no puedes. Pero ¿sabes una cosa? Sí podemos, porque Dios está con nosotros. Algo que hizo la reina Esther fue que se puso
puso del lado del rey Asuero. ¿Sabes una cosa? Tú necesitas ponerte del lado del rey, de reyes y señor de señores. Tú necesitas ponerte del lado de Jesucristo. Mira, la Biblia dice que la amistad con el mundo no es de Dios. Aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú quieres estar en el mundo, si tú quieres estar pecando, si tú quieres estar faranduleando, si tú quieres estar haciendo lo que te da tu gana, tú tienes a Dios como enemigo. Y si tienes a Dios como enemigo, tú no vas a poder salir de esta. Pero si tú te reconcilias con Dios, si tú te vuelves a Dios, entonces Dios está contigo, Dios está de tu parte, y el enemigo de Dios entonces es tu enemigo y se llama el diablo. Y dice la palabra del Señor que necesitamos ese poder y esa fuerza para poder estar firmes frente a las acechanzas del enemigo. ¿Sabes? Si Dios permitió que Jesucristo fuese a la cruz, muriese, sufriere, fuese abofeteado, fuese negado por Pedro, entregado por su amigo Judas, fuese lancerado, fuese vituperado. ¿Sabes una cosa? Dios sabe por qué lo ha permitido, porque detrás de esa muerte había vida para nosotros. Dios está permitiendo detrás de toda esta muerte que haya vida para nosotros. Muchas personas ahorita mismo están despertando del letargo del pecado. Muchas personas ahorita mismo están despertando y están diciendo, necesito buscar a Dios. Dios está obrando milagros en medio de la crisis, porque tú antes no buscabas a Dios, tú antes no leías la Biblia, pero ahora sí quieres a Dios, ahora sí quieres leer la Biblia, y esa es una buena noticia, porque eso es lo que Dios quiere, que tú te levantes, que tú te fortalezcas. Y en Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Hay un día malo, dice la Biblia. Hay un día malo. No solamente tenemos un enemigo malo, sino que hay un día malo. El día malo son tiempos de negrura espiritual, tiempo de tiniebla, tiempo de caos, tiempo de estremecimiento, este tiempo. Y Dios dice, si tú te pones la armadura, si tú estás conmigo, tú vas a poder vencer, tú vas a poder estar firme, tú vas a poder estar lleno de su presencia, de su poder, de su paz en medio de todo. Tú vas a poder, sabes, como el pueblo de Israel vencieron a los enemigos. El rey le dijo, yo no puedo decirle al enemigo que se vaya, porque eso no puede ser abrogado. Pero lo que sí les puedo decir es que se levanten como guerreros y peleen. Y Dios está diciendo, tienen que pelear. La iglesia se tiene que levantar a pelear. Y tú tienes que pelear por tu familia en oración. Y tú tienes que pelear por los tuyos en oración e intercesión. Tú tienes que empezar a declarar, Señor, tú estás conmigo, Padre, ayúdame, Señor. Mira, Dios me hablaba a mí en mi espíritu, me decía, levántate por ti, levántate por tus hijos. Hay mucha gente que está durmiendo espiritualmente. Hay mucha gente que no disciende los tiempos. Estamos en tiempo de guerra. Y tú puedes decir, no, pero aquí no pasa nada, no, pero aquí todo está bien. ¿Sabes una cosa? El enemigo está contra todas las naciones. Tu país no es excepto de eso. Tienes que levantarte, tienes que buscar la armadura de Dios. Y ya lo que dice la palabra del Señor dice, está ceñido, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura del cristiano, lo que está hablando aquí el escritor, y está diciendo, ustedes tienen que coger sobre todo el escudo de la fe. El escudo que utilizaban los romanos no es una así como una tapita de olla, no, eso es una cosa bien grande. Se dice que era del tamaño de una puerta y que se le daba dependiendo la estatura de cada uno. O sea, si un soldado medía unos 70, se le daba su escudo dependiendo la estatura. Si medía 2 metros, entonces de acuerdo, el escudo era de acuerdo a la estatura. El Señor nos ha dado a nosotros un escudo, se llama fe. La fe hace que los dardos del enemigo, hermanos, se cancelen. La fe hace que los pensamientos que el enemigo empieza a bombardearte en la mente a ti para debilitarte y traerte temor, se desaparezcan. Cuando tú dices, Dios está conmigo. Si el rey Asuero estaba con Esther y Mardoqueo, Dios también está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, vamos para adelante, vamos a pelear. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en guerra. Bueno, vamos a pelear. Nosotros con nuestras armas, porque esto es espiritual, pero Dios está con nosotros para defendernos.
Y dice, tomen la espada. La espada es la palabra. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que armarte con la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesucristo fue tentado por el enemigo en el desierto, lo que Jesús utilizó para vencer al enemigo fue la palabra. Y le decía, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabes una cosa, si tú todavía no estás leyendo la Biblia, tú necesitas leer la palabra del Señor y armarte con la palabra de Dios. Todos los días tenemos que leer la Biblia y declara ese salmo, declara ese versículo de la Biblia en tu mente. Empieza a meditar en esa palabra. Sí, Señor, tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza a meditar en la palabra del Señor, porque esa es otra arma. Está también hablando del yelmo de la salvación. Los soldados usaban unos yelmos así bien grandotes. Usted se ha visto esas películas de los romanos, esas películas son bien bacanas, donde empiezan los soldados romanos a pelear contra los otros. Bueno, en la antigüedad peleaban los romanos, peleaban los de Inglaterra y peleaban un poco de gente. Entonces, ese yelmo representa la salvación. Ellos tenían aquí cubierto su cabeza. La salvación viene por la fe en Jesucristo. La salvación es lo que cubre tu cabeza, tu mente. Mira, la salvación es lo que te trae paz a ti en medio de este caos, porque tú dices, si yo me muero, yo voy a irme con el Señor, porque yo ya soy salvo. Pero ¿qué hay de aquel que se muere sin Jesucristo? Tú estás seguro de tu salvación. Tú estás seguro que si viene un bicho de esto, de lo que se está moviendo ahora en día, y no lo permita Dios, te mueres. ¿A dónde crees tú que vas a ir? Al cielo. Al cielo no pueden ir los pecadores, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Sin santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis 21 dice que los cobardes, los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando uno recibe a Cristo en su corazón y uno recibe la salvación, uno no le tiene miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque uno dice, Señor, yo puedo decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? Inmediatamente a recibir ese yelmo de salvación, inmediatamente a recibir tú a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya no tienes miedo a morir. Yo he escuchado de cantantes, ¿no?, que le dicen, no, yo tengo miedo a la muerte, pero el cristiano tiene miedo a morirse, el cristiano genuino, porque dice, Señor, yo sé que si yo me muero, yo sé para dónde voy, yo voy a estar contigo. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, tiene vida eterna. Inmediatamente está cubierta toda tu cabeza con la salvación y no tienes temor. No tienes temor. Dice, tomen la coraza de la justicia, tomen el cinturón de la verdad, calcen sus pies con el apresto de predicar el evangelio. Toda esa es la armadura del cristiano. Todo eso tenemos que tomar en este momento. Es el tiempo de resplandecer, es el tiempo de predicar el evangelio. Yo te estoy hablando a ti, iglesia amada. Tienes que ponerte la armadura. Tú puedes predicar a través de las redes sociales. Coge tu celular, empieza a enviar versículos de la Biblia. Ponte el calzado de la evangelización, prediquemos la palabra, como dice Efesios 6. La Biblia dice que tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. ¿A quién tiene el mundo sino a ti y a mí? ¿Quién tiene fe sino los que son los hijos de Dios? Y dice la palabra del Señor en el libro de Esther que ellos tomaron sus armas, que ellos tomaron todo lo que pudieron, ¿no?, su espada, y empezaron a guerrear y ganaron. ¿Sabes una cosa? Y la misma victoria que tuvo el pueblo de Israel en el pasado, la misma victoria que tenemos nosotros los creyentes en este tiempo. Dios nos ha llamado a vencer, no a ser vencidos. Nosotros no vamos a dejarnos vencer porque el enemigo haya hecho o esté haciendo lo que se le da la gana. La Biblia dice que Amán fue ahorcado. Y sabe una cosa, la Biblia dice que Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Jesús lo venció. Satanás sabe que tiene una sentencia y que esa sentencia no puede ser revocada. Mira, cuando usted lee el libro de Apocalipsis te das cuenta que lo que se le viene para el diablo es bien terrible. El lago de fuego, y ahí va a estar eternamente y para siempre y por los siglos de los siglos. Y yo digo, amén. Todos los enemigos de Dios van a perecer. Si bien ahora están atacando, pero les llegará la hora. Mientras tanto, nosotros, la iglesia de Dios, tenemos que levantarnos como guerreros, como se levantaron los judíos en ese tiempo. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Esther 9, versículo 2? Y con esto quiero terminar. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Sabes? Se revolcó la cosa. Los enemigos empezaron a tenerle miedo al pueblo de Israel.
Y eso me da a entender a mí que cuando nosotros nos llenamos de fe, cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando nosotros nos fortalecemos, el Señor empieza a obrar milagros y ya no hay enemigo que se pueda enfrentar contra nosotros. Si hay algún enfermo en tu casa, si hay alguien que está pasando por crisis económica, busquen al Señor, humíllense ante la presencia de Dios, díganle: Señor, nos queremos reconciliar contigo, Señor, queremos buscarnos, Señor, queremos que tú nos levantes. Y sabe una cosa, que los milagros se empiezan a manifestar. Una persona no puede hablar de milagro, de sanidad, hasta que no ha estado enfermo. De la misma manera, nadie puede hablar de victoria si no ha estado en una guerra. Y para que nosotros podamos decir que en Cristo somos más que vencedores, tenemos que levantarnos como guerreros y tenemos que ganar esta guerra, porque estamos en guerra, todo el mundo está en guerra. Ahora, el que está con Cristo está fortalecido, está armado, está bendecido y va a tener la victoria. Ahora, usted puede decir: pastor, ¿y si se muere? ¿Y si usted se muere? Bueno, si me muero, voy con el Señor y voy a estar mejor que aquí, porque yo pienso que como hay gente que da testimonio que en el cielo las cosas son bien maravillosas, bien lindas, yo pienso que es mejor estar en el cielo que estar ahorita en la tierra. Pero si no es la voluntad del Señor, nadie se va a no me muero, porque esa es una cosa, dice la Biblia, que aún una hojita de una hoja de un árbol no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Así que si no es la voluntad de Dios, no vamos a perecer. Si no es la voluntad de Dios, no vamos a morir. Entonces, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor? Si estamos en Cristo, no tenemos miedo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos terminando y yo quería compartir esta enseñanza y yo quería decirte en esta noche. Eso fue lo que Dios en este día de ayuno habló a mi corazón. Me dijo: hija, prepárate porque lo peor está por venir. Y yo dije: Dios mío, Padre, dame fuerzas porque yo sé que tú me vas a ayudar. Y así como estuviste con tu Hijo Jesucristo allí en la cruz, fortaleciéndolo, y así como Jesús resucitó, así nosotros vamos a también a resucitar y vamos a tener la victoria. Así como el pueblo de Israel pudo tener la victoria sobre sus enemigos, nosotros también, porque con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Bueno, les bendice la pastora Sujei y este ha sido un tiempo de mucha bendición para mí y espero que también para ti, y pueda compartir este video. Si todavía no lo has compartido, comparte con otras personas para que nos levantemos, nos fortalezcamos en el Señor, porque necesitamos nuevas fuerzas para enfrentar esta situación. Bueno, les bendigo, mis amados. Ya estaremos en la próxima, ya estaremos de nuevo con una palabra de aliento, con una palabra que nos va a alentar, a animar, sobre todo a buscar a Dios y a seguir adelante. Que Dios me lo bendiga. Fuerte las palmas. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra grandioso. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra grandioso. Tus enemigos están bajo. Levante su mano derecha y decláralo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
sobre todo pecado, vencedor, vencedor, sobre toda enfermedad, vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor. A ver, Guatemala, grítelo fuerte. Cristo, Rey vencedor. Alguien puede levantar un grito de victoria. Él es el Rey vencedor. Saltando. Cristo, Rey vencedor. Cristo, Rey vencedor. Victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Rey vencedor. Cristo, Rey vencedor. Victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Y Guatemala se levanta para hacerle fiesta al Rey de Reyes. Como en el cielo hacemos fiesta en Guatemala. Fiesta. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, digno, al cordero, listos que viven para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos nos danzamos, con nosotros celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Listos en las gradas, aquí al frente. Vamos, Harry, fiesta. 1, 2, 3. Grita. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, levanta las manos y dile: digno, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Vamos, oigo. Unidos nos danzamos, con nosotros celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. ¡Aleluya! Vamos a cenar. Hacemos fiesta, todos aquí. Hacemos fiesta, Alza las manos, hacemos fiesta. hacemos fiesta. Hacemos fiesta.